Era jueves, 14 de marzo de 2019, en el viejo Milwaukee, el tipo de noche fría del medio oeste donde las farolas titilan como si ocultaran un secreto, cuando me di cuenta de que la aerolínea había cometido un error del que nunca se recuperaría. Estaba sentado en el último reservado del McClarry's Bar, el único lugar aún abierto después de medianoche, observando cómo se derretía el hielo en un vaso del que no estaba bebiendo. Mi teléfono vibró una vez, solo una vez, y esa única vibración abrió una grieta en la vida que pensé que aún tenía. Era una notificación automática de recursos humanos, del tipo que envían cuando no tienen el valor de enfrentarte. Mi tarjeta había sido desactivada, acceso revocado, con efecto inmediato, sin explicación, sin disculpa, solo una frase estéril que cortaba de golpe 21 años de servicio. Y debajo, la parte que hizo que mis manos temblaran, conflicto de interés relacionado con relación personal. Se referían a Courtney. Incluso antes de que llegara la rabia, algo más frío se movió dentro de mí, un reconocimiento, agudo e innegable, de que acababan de empujarme desde un borde al que ellos asumían que no volvería a subir. Pero no estaba cayendo, estaba calculando. Existe una claridad que aparece solo cuando te quitan todo de golpe, y en ese reservado, rodeado por el zumbido tenue de una rocola rota, entendí lo que habían hecho. Habían convertido el amor en un arma y esperaban obediencia. Creían que desaparecería en silencio. No me conocían. No había planeado cerrar una aerolínea. Esa no era la intención, no al principio. Pero la represalia evoluciona cuando la injusticia es deliberada. Seguí repasando las semanas previas a esa noche, las reuniones repentinas a las que no me invitaban, los documentos retirados de mi escritorio, las miradas entre Blake y el nuevo supervisor de Courtney, la manera en que la gente dejó de hacer contacto visual cerca del área de operaciones. Me dije que lo estaba imaginando, pero la negación se desmorona rápido cuando la traición llega con una marca de tiempo. Salí al viento, ajusté el abrigo y miré hacia la ventana del bar que brillaba tenuemente detrás de mí. Ese fue el momento en que la decisión se asentó, no ruidosa, no dramática, solo un clic interno y silencioso. Conocía cada sistema dentro de esa aerolínea, cada anulación, cada dependencia, cada atajo que tomaban para parecer rentables. Habían despedido a la única persona que sabía exactamente cuán frágil era toda su operación. Y la fragilidad, esa noche, mal manejada, en cambio, se caminé por el convierte en un camino arma. largo a través de los bloques más antiguos de Milwaukee, pasando por los almacenes y las tiendas de esquina clausuradas que aún olían levemente a diésel y metal frío. La ciudad tenía una manera de mantener su historia cerca del suelo, y en ese tramo silencioso antes del amanecer me sentí más como un testigo que como un participante en mi propio desmoronamiento. La tarjeta, aún sujeta a mi cinturón por costumbre, se había convertido en nada más que un vestigio de lealtad equivocada. Cada paso resonaba con la misma pregunta: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para borrarme? Para cuando llegué a la ribera del río, la respuesta ya se estaba formando en mi mente, lo suficiente como para fingir que se trataba de política cuando en realidad era sobre poder. Courtney me lo había advertido meses antes, no directamente, era demasiado cuidadosa para eso, pero en las pausas sutiles de su voz, en la manera en que apretaba su taza de café cuando mencionaba a Blake, en cómo insistía en que podía manejar las cosas en el trabajo. No quería cargarme con la política de su departamento. Yo no quería creer que Blake fuera capaz de orquestar algo tan calculado, pero la gente subestima el daño que los hombres inseguros pueden causar cuando se les entrega una pizca de autoridad, y Blake, con sus sonrisas brillantes y su currículum delgado, había recibido todo un departamento de supervisión. A la mañana siguiente, las primeras consecuencias de mi despido ya se estaban extendiendo por la aerolínea. Un ingeniero me envió un mensaje preguntando si había visto el informe nocturno. Un despachador envió un mensaje que no tenía sentido. Tu firma desapareció de los protocolos de mantenimiento. ¿Autorizaste eso? No lo había hecho, y ese fue el primer indicio de que algo más profundo se estaba desarrollando detrás de escena.
Alguien estaba borrando mi huella como si nunca hubiera existido, no solo eliminándome, reescribiendo la memoria institucional alrededor de mí. Regresé a mi apartamento alrededor de las 7 a.m., exhausto pero más afilado, y encontré el sobre pegado a mi puerta. Sin nombre, sin letra, solo una carta sellada que pesaba más de lo que debería. Dentro había una sola página, mecanizada, sin firma, detallando reuniones internas de las que nunca se me había informado, discusiones sobre reestructuración y una línea clara que decía: la relación de Courtney presenta un riesgo para la cohesión departamental. No solo la habían usado como excusa, la habían arrastrado como justificación para desmantelar todo lo que había construido. Me senté en el suelo, la carta temblando en mi mano, y sentí que una verdad se asentaba como polvo después de un derrumbe. Me despidieron para castigarla a ella, y la castigaron a ella para debilitarme a mí. Y ese fue el error que les costaría la aerolínea. Llevé esa carta anónima a la mesa de la cocina, la extendí y la miré como los investigadores miran una nota de rescate, buscando la forma de la mente detrás de ella. El lenguaje era demasiado pulido para ser impulsivo, demasiado coordinado para ser un simple memorando interno. Alguien con autoridad la había escrito, pero alguien sin valor la había entregado. Esa combinación, poder sin responsabilidad, era exactamente lo que había estado pudriendo la aerolínea desde mucho antes de que me expulsaran. Había ignorado las señales porque la rutina tiene una manera de adormecer incluso a los más observadores, y yo había pasado 2 décadas creyendo que la competencia podía protegerme de la política. Esa ilusión había desaparecido, y debajo de ella vi la verdad. Esto no era una reestructuración administrativa, era una purga, ejecutada lo suficientemente lento para parecer procedimental, pero lo bastante dirigida para sentirse personal. A medida que la mañana se convirtió en tarde, los mensajes seguían llegando. Pilotos preguntando por qué sus horarios habían sido mezclados, jefes de tripulación quejándose de que listas completas de mantenimiento habían desaparecido, operaciones en tierra reportando que una alerta del sistema impedía que varios aviones fueran autorizados para despegar. Yo no era responsable de nada de eso, pero las interrupciones se rastreaban hasta departamentos que alguna vez supervisé. Era como si la organización hubiera estado sostenida por cables de tensión que había pasado años ajustando, y ahora alguien los estaba cortando uno por uno. Yo conocía las vulnerabilidades de la aerolínea mejor que nadie, pero lo que me inquietó fue darme cuenta de que alguien más sabía lo suficiente para explotar los mismos puntos. Courtney llamó alrededor de las 3 p.m. Su voz estaba tensa, controlada, pero debajo de ella escuché el agotamiento que había estado conteniendo. «Están cuestionando mi autorización», dijo en voz baja. «Blake preguntó si yo estaba al tanto de tu comunicación con personal no autorizado». «No autorizado». Esa era la palabra que usaban cuando querían sospecha sin evidencia. Le dije que me encontrara después de su turno, pero dudó antes de aceptar, como si alguien pudiera estar escuchando. Esa duda confirmó lo que temía. Esto no se trataba solo de eliminarme, la estaban convirtiendo en una herramienta de presión. Cuando colgué, la ira que había estado suprimiendo se afiló en algo más firme, más limpio, no rabia, propósito. Abrí mi viejo archivador, el que guardaba en casa a pesar de que la empresa insistía en que todo el material operativo se quedara en las instalaciones. Dentro estaban los diagramas que había actualizado en privado durante años, interacciones de sistemas, mecanismos de seguridad no documentados y la secuencia de anulaciones que podían detener las operaciones de la aerolínea en minutos. Ellos confiaban en mí porque asumieron que la lealtad era permanente. Pero la lealtad muere en el instante en que alguien convierte el amor en un arma. Y yo había terminado de absorber el daño. Para cuando cayó la noche en Milwaukee, una especie de claridad fría había echado raíz en mí, estable, metódica, ni impulsiva ni emocional. No estaba planificando sabotaje, no estaba planificando venganza, estaba planificando verdad. La aerolínea había construido su reputación sobre la ilusión de operaciones fluidas, pero yo conocía las costuras que regularmente tapaban con optimismo en lugar de cumplimiento.
Durante años había advertido a los ejecutivos que los atajos estaban acumulando riesgos, pero ellos preferían números que complacieran a los inversionistas antes que sistemas que protegieran a los pasajeros. Esas advertencias fueron ignoradas, luego minimizadas y finalmente ridiculizadas. Ahora los mismos ejecutivos usaban las políticas para borrarme, confiados en que la institución podría sobrevivir sin las salvaguardias que había instalado. Su confianza estaba mal colocada. A las 8:12 p.m. apareció la primera señal real del desmoronamiento. Un ex colega me envió una captura del servidor interno de despacho. 3 aviones inmovilizados simultáneamente debido a validación de mantenimiento inconsistente. Esa frase no existía 6 meses antes. Yo mismo la había escrito en el sistema después de descubrir un patrón de inspecciones omitidas en rutas regionales. Estaba diseñada para forzar una revisión manual cuando los registros automáticos no coincidían. La única forma de que esa alerta apareciera era si alguien modificaba la cadena de auditoría o si el sistema detectaba firmas faltantes. Las mías habían sido eliminadas esa mañana. Ahora cada aeronave que dependía de mi historial de validación se consideraba no conforme. En otras palabras, la aerolínea había activado accidentalmente su propio protocolo de emergencia. No celebré, ni siquiera sonreí. Simplemente anoté la inevitabilidad de lo que habían puesto en marcha. Cuando las instituciones intentan borrar a la persona que sostiene su memoria estructural, el colapso nunca es cinematográfico, es procedimental, silencioso, una asfixia técnica. Courtney llegó a mi apartamento poco después de las 9. Se veía agotada, su postura rígida con el control cuidadoso de alguien que había pasado todo el día esquivando minas. Se sentó frente a mí en la mesa, miró la carta y exhaló como si finalmente admitiera una verdad que había estado resistiendo. «Me están aislando», susurró. «La gente no me habla a menos que Blake esté en la habitación. Quieren que tenga miedo». Extendí la mano para tomar la suya, pero ella la retiró. No por rechazo, sino por miedo a ser implicada. La habían convertido en evidencia. Le mostré los diagramas, las notas, el mapa del sistema que había mantenido durante años. Ellos desmantelaron su propia red de seguridad, dije, no yo. Ella no respondió al principio. Luego su expresión cambió. El miedo dio paso a una comprensión grave. No aprobación, no aliento, solo el reconocimiento de una tormenta que ya estaba formándose. La aerolínea pensó que me habían silenciado. Solo habían cortado la última restricción. Para cuando el anochecer cubrió Milwaukee, la aerolínea ya no funcionaba, estaba fallando. Las conferencias de prensa se transmitían por todas las cadenas, cada ejecutivo realizando control de daños con la confianza quebradiza de quienes todavía creían que podían escapar de la responsabilidad. Blake apareció detrás del podio en un momento, ensañado y pulido, insistiendo que las interrupciones eran irregularidades menores del sistema. Pero incluso a través de la pantalla vi lo que intentaba ocultar: el pánico tensando su mandíbula, el temblor bajo su compostura. Había construido su autoridad sobre la ilusión de estabilidad, y ahora esa ilusión se había derrumbado en televisión en vivo. A las 7:40 p.m., Henderson apareció en el McClary's Bar, el mismo reservado donde había recibido mi despido, sosteniendo un sobre sellado como si fuera una confesión. Lo deslizó por la mesa, con la mirada baja. Adentro estaba la carta que yo había escrito años antes para contingencias de emergencia, la que detallaba cada vulnerabilidad oculta que la aerolínea se negaba a reparar. Se suponía que debía permanecer guardada en una bóveda para escenarios catastróficos, no ser entregada por un hombre que finalmente comprendía que su silencio había tenido consecuencias. «Tú los advertiste», murmuró. «Nos advertiste a todos». Su voz llevaba arrepentimiento, pero el arrepentimiento ya no ofrecía reparación. El colapso ya estaba en marcha.
Courtney y yo caminamos por la ribera del río, donde las luces de la ciudad brillaban sobre el agua oscura. Ella deslizó su mano en la mía, no como disculpa, sino como reconocimiento. ¿Querías que todo esto pasara?, preguntó. Respiré hondo antes de responder. No, solo quería sobrevivir a lo que nos hicieron. Lo demás sucedió porque la verdad siempre encuentra la estructura más débil. La aerolínea intentó castigar el amor, pero el amor expuso sus cimientos, y al final, lo único que realmente derribé fue la mentira sobre la que construyeron su poder.